נשיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. La sana doctrina de la deidad o divinidad de Cristo. Este pasaje de Romanos es contundente, dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Pablo sabía lo que estaba diciendo, Lester, ¿o no es así? ¿Entendió Pablo quién era Jesucristo? Vivía tan enamorado de Cristo, vivió en una lucha constante de conocer a Dios, de intimar con Dios, que cuando descubrió a través de la revelación quién era Cristo, ese hombre estaba embebido de Cristo, estaba empapado de Cristo. Cuando entramos a la cristología es importante escarbar bastante, porque no en todas las denominaciones está bien claro quién es Cristo. Algunos piensan que es la segunda persona de la Trinidad, hoy piensan que es diferente al Padre, otros creen que Cristo es el hombre más grande de todos los tiempos. No solo los testigos, también algunos evangélicos piensan de esa forma. Otros piensan que Cristo solo es el Hijo de Dios y que Jesucristo viene en carne. Algunos piensan que fue engendrado hasta el momento que nació acá en este mundo, y tienen una doctrina que se conoce del adopcionismo, o sea que por lo que Cristo padeció, Dios lo llegó a adoptar. Entonces, ¿se puede imaginar cuántas cosas se han dicho? Y tergiversando pasajes de toda clase, ¿no? Y los testigos de Jehová, como algunos evangélicos también, dicen que Cristo es un Dios, pero con D pequeña, inferior al Padre. Dios es el Dios todopoderoso y Cristo es un Dios solo poderoso, pero el otro es el todopoderoso. Imagínense todo lo que se ha dicho, ¿no? Y esta enseñanza es importante porque debemos estar claros quién es Cristo. Y tenemos que darnos cuenta que toda la Biblia, desde el principio de Génesis hasta el final, todo se trata de Cristo. Y todo se trata de Cristo, y todo fue creado por Él, en Él y para Él. Entonces, no es un hombre cualquiera, ¿estamos claros? No es un Dios con D pequeña tampoco. Se pueden imaginar, Lester, tanta atención, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, que todo se trata de Él, ¿te imaginas? Entonces, ¿de qué estaba hablando Pablo? Que Cristo era Dios sobre todas las cosas. Pablo entendió perfectamente. Y es importante, cuando ustedes quieran ahondar, busquen un poco de teología sistemática y ver, por ejemplo, los oficios regios de Cristo. No sé si han leído ustedes algo, ¿no? Los oficios de Cristo, ¿ya? El siervo sufriente, el sumo sacerdote, el abogado, el juez, el rey, todos esos oficios por los que Él ha venido pasando, ¿verdad? Y cuál es el oficio que ocupa actualmente. Es importante que ustedes busquen cómo ahondar en eso. Digo esto porque estamos viviendo tiempo bastante difícil, o sea, de apostasía total, de herejía total. Y la herejía, recuerden que algunos se infiltran, dice, pero otros salen del mismo rebaño, dijo Pablo, ¿no? Yo sé que dentro de ustedes mismos van a salir, dice, los rapaces que van a arrastrar al rebaño tras de sí. No van a perdonarlo y van a arrastrar al rebaño, dice, tras de ellos. Pero ¿qué pasa? Como ellos hacen eso, entonces Dios viene y los entrega a una mente reprobada. Y comienzan ellos a hablar de un montón de cosas místicas, experiencias, revelaciones, según ellos, y comienzan a tergiversar la palabra de Dios, ¿ya? Otros han llegado al extremo, no solo los mormones, algunos también cristianos han caído en la trampa de poner a Cristo como hermano de Satanás. ¿Se pueden imaginar ustedes? Los mormones creen que Jesucristo era hermano de Satanás y que Satanás se puso celoso cuando Dios eligió a Cristo. Entonces de ahí comenzó, dice, el conflicto de los siglos. Pero también dentro de las corrientes evangélicas algunos creen eso. ¿Se imaginan ustedes? Piensan de que Satanás era hijo de Dios, y te lo dicen con toda propiedad según ellos. Satanás no era hijo de Dios, estamos claros, nunca. Dios solo tiene un solo hijo y se llamaba el unigénito, Jesucristo. Hoy, después de la muerte y resurrección de Cristo, Dios tiene un montón de hijos ahora, ¿ya? Pero con la muerte y resurrección de Cristo. Entonces es importante entender este tema. Vamos a ir si Dios quiere, el sábado, a hacer un poco de apología ahí con unos apostólicos. Estamos invitados para las 2 de la tarde. Chichigalpa.
Si Dios quiere, vamos para este lado. Y vamos a hacer una apología respecto a lo que es, de hecho, la deidad de Cristo. Unos dicen, el señor no lo conozco todavía, dice que uno de los líderes de la iglesia, de que Cristo no es el Dios del Antiguo Testamento. Nosotros hemos abordado varios temas, ¿no? Como la autorrevelación de Dios o la autoexégesis de Dios. Hemos abordado temas como Jesucristo es el Yuhei Bajei del Antiguo Testamento también, ¿ya? Y en todos ellos hemos trabajado algunos textos bíblicos, ¿verdad? En gramática, viendo que realmente Cristo es Dios, estamos claros. Accedió el hombre de que sí, que quiere que lleguemos, pues. Y entonces es el sábado, si Dios quiere. Son 3 puntos. Uno es, Cristo no es el Dios del Antiguo Testamento. Y el otro es, el sábado estamos obligados, dice, a cumplirlo. Todos, dicen. Y el tercero creo que es, no recuerdo si es de que la iglesia pasa por la gran tribulación o lo contrario, algo así. Ve, entonces son 3 puntos, desde las 2 de la tarde a ver hasta qué hora llegamos, ¿no? Entonces es importante manejar este tema. ¿Lo van a grabar? Sí, es un hecho, sí. ¿Y qué pasa, Lester? Cuando vamos a esta apología, como decía Pablo, ¿no? Les digo a ustedes, decía el apóstol Pablo, oren a Dios para que Dios nos dé denuedo. Ya, para hacer una buena defensa, ¿me entiende? Ya saben, no siempre podemos ir confiando, ¿verdad? En nosotros mismos, ustedes lo saben. Necesitamos ir, hermano. La oración y el estudio es importante, ¿no? Así que la oración es de todos ustedes, hermano, amén. Ya saben, porque necesitamos presentar defensa donde quiera que nos llamen. Ahí vamos a ir siempre. Arrio era un sacerdote católico de Alejandría que negaba la deidad, eternidad, sustancia y naturaleza de Jesucristo. Arrio afirmaba que el Hijo de Dios había sido el primer ser creado de la nada. Arrio enseñaba que Dios creó a su Hijo para que hiciera el resto de todas las otras cosas, integrando al principio creador como primogénito de todas las otras cosas creadas. Cristo es el primero, decía Arrio, de todo lo que Dios creó. Esta doctrina fue adoptada por Carlos Russell y los testigos de Jehová la han convertido en su estandarte, como una verdad absoluta. Sin embargo, la palabra de Dios se opone rotundamente a la teoría creacionista del Hijo de Dios, enseñada por los testigos de Jehová. Arrio, siglo IV después de Cristo, doctor. ¿Te puedes imaginar desde cuándo? ¿Y qué es lo que hizo Carlos Taze Russell? No, agarró y de hecho tomó de él, ¿no? Y recuerden que Russell, si ustedes lo buscan, era masón, está en un cementerio donde solo masones están enterrados, ustedes lo pueden ver, ¿no? Una pirámide y todos los símbolos masónicos. Nunca dejó de ser masón el hombre, ¿no? Y miren clase impacto el que tuvo, ¿no? Porque hay más de un siglo los testigos de Jehová, doctor, te puedes imaginar, y siguen trabados. Algunos testigos han tratado de escarbar un poco más, ¿no? Y han tenido ahí, ¿verdad?, algunos conflictos entre ellos, como en el caso de los adventistas, les dije, está teniendo ahí también unos golpes, ¿no? Porque tanto testigos de Jehová como adventistas creen que Jesucristo es el arcángel Miguel. ¿Se pueden imaginar ustedes? Si Jesucristo fuera el arcángel Miguel, hombre, ¿por qué cuando miramos esas apariciones del arcángel Miguel, no? Por ejemplo, allá en Daniel, ¿verdad? Creo que también Apocalipsis. Y mira, esas apariciones de Miguel, y no ves en ningún momento que nadie cae postrado ante él, nadie cae rendido en adoración ante él. Pero cuando vemos nosotros la teofanía o las teofanías, Dios manifestado como un ángel, vemos esa actitud de adoración total ante él. Y es más, hasta le exigía, ¿no? Josué, cuando miró a aquel hombre con la espada desenvainada, de hecho José se acerca y le dice: ¿qué pasó? ¿Estás a favor nuestro o estás en contra? Como príncipe de Jehová vengo, le dice. Cayó postrado inmediatamente cuando escuchó que el hombre le dijo el ángel, ¿no? Y cayó postrado, proscuneo, adoración total, ¿se imaginan ustedes? Entonces, esta doctrina arriana, ¿cómo es posible? Hasta el día de hoy está teniendo un efecto, pero imagínense que ese mismo espíritu, hermano Mario, ¿cómo está, verdad? Está tocando apostólico, trinitario, y está tocando un montón de gente, ¿no? Gente que se consideraban conservadora, ¿no? Porque cuando usted oye, por ejemplo, gente de línea apostólica, hermano Mario, que han sido bien cuidadosos, ¿verdad? Pero gente también de la alta esfera,
de repente están cayendo. Y es donde nosotros tenemos que tener cuidado cuando leemos la Biblia. Cuando nosotros abrimos la Biblia, Pavel, desde ese momento debes de entender, hermano, que hay dos espíritus en este mundo. Está el espíritu de Dios y el espíritu del diablo. Y desde el momento que abrís la Biblia, uno de ellos te asiste, hermano. ¿Estamos claros en eso? Y es por eso que nosotros cuando nos acercamos a las Escrituras hay que hacerlo, hermano, con mucho cuidado, con mucha cautela. Desde que abrimos las Escrituras, todas ellas, porque todas se trata de Cristo, doctor. Hay varios temas en la Biblia como neumatología, en los estudios del Espíritu Santo, la escatología, eventos del porvenir, la soteriología, la salvación, la cristología. Y algunos dicen, cuando entras a la cristología tenés que entrar, ¿verdad? Ahí te quitas las sandalias. Pero cualquier texto de la Biblia, hermano, cuando lo tenés de frente, tenés que quitarte las sandalias. Porque podemos errar el blanco, ¿verdad, hermano? Si no lo hacemos, ¿no creen ustedes? Necesitamos que ir con mucho cuidado. El libro de Éxodo presenta evidencia irrefutable de que Jehová es el mismo Cristo que acompañó al pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Cristo les daba luz cuando caminaban de noche por el desierto y los cubría con su sombra de día porque estaba en la nube. Cristo lo hizo pasar por en medio del mar en tierra seca. Cristo es el que dio el maná a su pueblo. Cristo es el que dio agua de la roca. Éxodo 13, 21 al 22. Fue Cristo. Por eso cuando Cristo le dice a Israel, cuando Él llega, ¿no? Y llega el verbo hecho carne, no como la teofanía, sino que llega esta manifestación, ¿verdad? En carne, en ese velo de carne. Y le decía a Israel, Israel, ¿cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y nunca quisiste? ¿De qué le estaba hablando Él? El trato que tuvo allá con ellos desde que los sacó de Egipto. ¿Se imaginan ustedes? 1000 años tratando con el pueblo ya. Él fue el que les dio el maná. Él fue, de hecho, cuando les dice allá en Juan 6, yo soy el pan que descendió del cielo. Allá estaba la sombra con sus padres. Aquí tienen la realidad, le dice, ¿ok? Sus padres comieron maná, le dice ya. Pero aquí tienen el verdadero pan de frente, le decía. Tenían ahí, ¿se imaginan ustedes? Al mismo Dios que abrió el mar. Lo miraron caminando sobre la agua los discípulos, ¿ya? Y les demostró que Él era, hermano, era Dios manifestado en carne. Jesucristo, sin miedo a confundirnos, Lester, podemos decir que Jesucristo es el Yud-Hei, Vah-Hei del Antiguo Testamento. Es el Tetragramatón del Antiguo Testamento. Es el JH-BH del Antiguo Testamento. ¿Estamos claros en eso? Ese es Cristo Jesús. Existe un ser majestuoso, santo, eterno. Los que contemplaron la Shekinah de Él lo adoraron. Él no habla como un emisario que viene en el nombre de Dios. La Biblia lo llama ángel de Jehová, el ángel del pacto. Siempre habla en primera persona, habla como Dios mismo. Él es el gran yo soy. Acepta ser adorado. Nunca Jesucristo rechazó la adoración, jamás. Cuando la gente llegaba, y abordamos un tema respecto a eso, creo que es en exégesis de Dios, ¿no? Cada que la gente se acercaba a Cristo caía postrado de rodillas, ¿no es así? Nunca Cristo le dijo a las personas que se arrodillaban a Él, hey, ponete de pie, nunca. Pero en Apocalipsis, cuando vemos que Juan va a caer rendido ante el ángel, oye, ¿qué te pasa? Somos consiervos, le dice, adora solo a Dios. Pero Cristo nunca hizo eso. Algunos vienen y los testigos de Jehová y algunos pastores evangélicos te dicen, no, es que reverencia y adoración es diferente. Pero cuando nosotros miramos la palabra que aparece en el texto griego es proskuneo, adorar. Y todas las palabras que aparecen cuando cayeron rendidos a Cristo siempre fue proskuneo, adoración total a Él, ¿estamos claros? Nunca trató de dispensar a nadie, nunca se disculpó por la gente que quería adorarlo, nunca les dijo no lo hagan. Y si Cristo no era Dios realmente, entonces estábamos ya en problemas, ¿no creen ustedes? Pero Cristo era Dios. De las 213 veces que aparece el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, 58 componen la expresión Malak Yahweh o el Yud-Hei Vah-Hei. Malak es ángel en hebreo, el ángel de Jehová. Y otras 11 Malak Ha Elohim, ángel de Dios. Hay cosas en que el ángel del Señor se identifica con Dios mismo. Génesis 16,
7 al 13, 22, verso 11 al 18, Jueces 13:2. Lo que conduce a inferir que era una teofanía, o sea, una manifestación de Dios en forma visible y corpórea. Podemos concluir que el ángel del Señor es el mismo Jesucristo, quien revela corporalmente su divinidad. Juan 1:18. Fíjense bien, y ya les he dicho que en este Juan 1:18 se van al texto griego. A Dios nadie lo ha visto, a Dios nadie lo ha conocido, el unigénito Hijo de Dios, versión 60, ¿verdad? Pero ya les he dicho que en ese texto, si ustedes lo examinan, es así, letter. No se encuentra la palabra huios, o lo busca usted en el texto griego, usted lo tiene ahí, doctor, ¿verdad? Ustedes pueden ver el texto griego y se van a dar cuenta que cuando dice ese texto es, a Dios nadie lo ha visto. En la textual lo dice, El unigénito Dios se ha dado a conocer, léalo. nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, que Él lo reveló. Imagínate, Lester, cuando te querés tocar un texto de teofanía o de cristología, Lester, no puedes dejar cabo suelto. Tenés que agarrar toditos los textos que tienen que ver con cristología. Un cabo suelto no puedes dejar. Puedes hacer un gran trabajo. Y si dejaste un versículo por fuera, con ese te van a rematar, hermano, ¿te imaginas? No puedes dejar ni uno solo. Necesitas trabajar cada uno de ellos, Ricardo, ¿ya? Todito. Porque la gente te hace preguntas con la intención de saber y otro porque te tiran la cáscara de banano, ¿estamos claros? Entonces uno tiene que ir preparado, doctor, ¿ya? Dice el texto nuevamente, por favor, miren bien. Aunque ninguno ha visto a Dios, Jesucristo, el único e incomparable, quien está cerca del Padre, nos ha mostrado cómo es Dios. Ok, miren bien. En este caso, lo que dice el texto es, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Dios, único, Él se ha dado a conocer. ¿Quién podía hacer una revelación de Dios? Solo Dios mismo. Nadie podía revelar a Dios. Dios en el Antiguo Testamento, a pesar de todas estas manifestaciones que vemos, Él era un Dios que se esconde, dice Isaías. O sea que ellos apenas eran una sombra, ¿se imaginan ustedes? No lo conocían, porque si lo hubieran conocido, no lo hubieran llevado a la muerte. Si lo hubieran conocido, lo hubieran recibido cuando llegó, ¿se imaginan ustedes? Entonces, en el caso de Dios, era un Dios que se esconde para los judíos. La revelación llega, nadie, pero imagínense, ni los profetas más pesados del Antiguo Testamento, Elías, Jeremías, Isaías, ¿no? Ninguno de ellos lo revela, sino ellos solo están dando chispazos de lo que va a pasar en un futuro, hasta que viene Él en persona. Solo Dios puede auto-revelarse. Dios es el único que puede hacer un exégesis de Él mismo. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que ustedes se conocen? Nadie. ¿Ustedes me podrían hacer un exégesis de ustedes mismos? Engañoso de corazón y perverso, ¿quién lo va a conocer? ¿Ah? Nadie, ni nosotros mismos, te puedes imaginar, Kenner, ¿ya? El único que podría hacer una exégesis de nosotros es Dios nada más, ¿estamos claros? Sí, porque ¿Ya? decimos que somos malos, pero solamente Dios sabe qué tan malos somos. Sí, y a veces eso que decimos, no, yo soy malo, lo decimos porque es una falsa humildad realmente, ¿no? Si hasta en eso fallamos, ¿te imaginas? Así Ni lo es. malo que realmente somos, sabemos. Así es, no lo sabemos. Cristo le dice a los judíos, pastor, a los judíos o al mundo entero, a mí nadie me quita la vida. Yo le entrego A los judíos voluntariamente. en ese momento, mano Napoleón se lo está diciendo, a mí nadie me quita la vida, Yo la entrego yo le entrego. voluntariamente. Cuando dice en el 14:30 de Juan, de este mundo ya viene y él no tiene nada en mí, dice. Si Cristo no ha entregado la vida, nadie lo hubiera podido matar, nadie se la quita, estamos claros, porque el aguijón de la muerte, ¿cuál es? El pecado, y en él no había pecado, ¿ya? Tenía que entregarla voluntariamente. Moisés, el autor del libro de Éxodo, fue testigo presencial de que el ángel de Jehová es Dios mismo. Nunca dice que el ángel habla en segunda persona, o que venía en representación de Dios. Sin lugar a duda, el ángel de Jehová fue adorado por Moisés, pues recibe la adoración que es debido solamente a Dios. Solo a Él nada más, allá en Éxodo 3, allá en Éxodo 34, y en todos los pasajes que ustedes pueden ver, ¿no?
ustedes pueden darse cuenta que Moisés de hecho cae postrado ante él, ¿no? La zarza, cuando se le revela como el yo soy el que soy. Entonces, hermano, ustedes pueden ver todos estos pasajes que el ángel de Jehová nunca viene. De hecho, cuando ustedes lo miran en la versión, aparentemente no, como ángel de Jehová vengo, ¿no? O como el ángel del Señor, pero cuando ustedes revisan el texto, se van a dar cuenta que él nunca, jamás se presenta como un emisario, ¿estamos claros? Él es quien él es, y él viene porque él quiere venir y tratar con el hombre, ¿estamos claros? Entonces, el ángel de Jehová fue adorado por los hebreos, que lo vieron, Jueces 5, 13 al 15, Jueces 13, 17 al 23. Si el ángel de Jehová no fuera Dios verdadero, no tendría potestad de ascender en la llama del altar, porque estaría profanando un sacrificio ofrecido exclusivamente a Jehová. De hecho, no existe otro caso igual en el que una criatura divina haya actuado de igual manera. ¿Se imaginan ustedes Manoah? Así es. De repente vienen y le ofrecen un caldo y lo tiran sobre la piedra. El ángel viene, pone el báculo, agarra fuego y se va entre el fuego. ¿Se imaginan ustedes? ¿Ah? Un ángel o Miguel mismo nunca hubiera hecho eso. Y si lo hubiera hecho, se hubiera metido a problemas graves. A lo inmediato, ¿estamos claros? Porque imagínense, el único que va a ser sacrificado por nosotros es Cristo, ¿no? Se quema y se va sobre el sacrificio, hermano. Solo Él nada más, fíjense bien. En todos estos pasajes que después ustedes lo leen, se van a dar cuenta que realmente todos estos pasajes están hablando de Cristo. Pero miren 1 Corintios en esta versión, doctor, 10, 1 al 4, por favor. 1 Corintios 10, 1 al 4, en la parafrasis, doctorazo. Uno al 4, 10, 1 al 4, doctorazo, léalo. Escuchen bien este texto. No quiero, hermanos, que ignoren lo que sucedió a nuestro pueblo siglos atrás, en el desierto. Dios, para guiarlo, envió una nube que avanzaba delante de ellos, y los condujo sanos y salvos a través del Mar Rojo. A esto podríamos llamarlo bautismo. Bautismo en el mar y en la nube, como seguidores de Moisés, a quien acepta como jefe. Luego, milagrosamente, Dios les dio alimento y agua, y ahí mismo Cristo en el desierto, y bebieron el agua que Cristo les daba. Cristo estaba ahí con ellos, como poderosa roca de refrigerio espiritual. ¿Cómo creen ustedes que les cayó eso a los judíos, leer esa carta de Pablo? Lester. Eso fue una herejía pura para ellos. Escuchar eso, que Cristo era el Dios que estaba en el desierto, que les dio agua de la roca, que los conducía, que estaba en medio de ellos, que les dio el maná. Para los judíos de ese momento y para muchos judíos actualmente, esos textos son herejía pura. ¿Ya? Por eso que no creo en los judíos que dicen que son mesiánicos. No creo en ellos. ¿Ya? Porque de hecho te agarran el texto y te han tergiversado y te sacaron el famoso código real y hacen han amañado muchos textos, ¿no? A su gusto y antojo. Y lamentablemente la cristiandad sigue a esos judíos, ¿se imaginan ustedes? Entonces, estos judíos no creen que Jesucristo es Dios manifestado en carne, ¿ya? Es más, no creen ni que Dios tenga un hijo. Esa es la posición de ellos. No creen que Dios tenga un hijo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, imparte magistralmente a los corintios una excelente cristología. Les demuestra que, oiga bien, el Jehová del Éxodo es Jehová el Hijo, Cristo Jesús. La Biblia, versión Reina Valera 60, lo traduce de esta forma: porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. Era Cristo. Hermano, de hecho, Pablo antes de su conversión nunca hubiera dicho eso. Jamás lo hubiera dicho, porque andaba siguiendo más bien y quería exterminar a la iglesia, ¿ya? Y borrar el nombre de Jesucristo de la faz de la tierra. Pero una vez que tiene su encuentro con el Señor, ahora puede ver a Pablo, ¿no? Que él entiende quién es Jesucristo. Es más, cuando tiene el encuentro con Cristo, Ricardo, ahí en el capítulo de Hechos 9, ¿cómo contesta Pablo? Cuando tiene aquella experiencia, aquel resplandor.
Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿O quién eres? ¿Se acuerdan ustedes? Señor. De hecho, es una palabra también que solo se le da a Dios en el Antiguo Testamento, y lo saben bien, y se virtió del Antiguo Testamento al griego, la Septuaginta, y entonces la palabra curio es solo para Dios, nada más, estamos claros. Y Pablo, hermano Mario, clase efecto, ¿no? Tiene el encuentro, Señor, ¿quién eres? Le dice, ya, soy Jesús a quien tú persigues, le dice. Se cree que tuvo que haberle hablado en hebreo, dicen algunos, a Pablo, estamos claros. En otras palabras le dijo, yo soy el Yuhei Bajei, le dice a quien está siguiendo, estamos claros. Clase impacto de Pablo. Jesús, el Yuhei Bajei en persona. ¿Cómo negar eso, Ricardo? ¿Te imaginas? A lo inmediato. Pasó 3 días, imagínese, hombre, si usted quiere ni dormir, no solo en ayunas, meditando, rumiando el asunto. Y es lo que más decía con tanto dolor en su testimonio, ¿no? Perseguía a la iglesia del Señor, decía, ya quería exterminar a los cristianos, los obligaba a maldecir el nombre, era algo que le pesaba a Pablo, ¿no? Pero como él dice, lo dice en ignorancia, ¿ya? Entonces, imagínense, tanto el testigo de Jehová como los adventistas enseñan en toda su literatura que Cristo Jesús es el arcángel Miguel. Pero el apóstol Pablo enseña en su carta a los Corintios que leímos, que el Jehová del Éxodo es Cristo Jesús. Literalmente, Jesucristo era la roca que seguía al pueblo de Israel. Necesariamente surge esta pregunta: ¿quién miente en su cátedra? ¿El apóstol Pablo, los testigos de Jehová o los adventistas? ¿Quién miente en su cátedra? ¿Ah? Algunas personas que dicen que Jesucristo no es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es un Dios inferior, o como son 3 dioses y son distintos, Jesucristo no es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Doctor, hay que meterse de cabeza, estar escudriñando esto, Lester. Bien. O sea, esto es algo que nosotros no hay dispensa para nosotros. No es algo que nosotros podemos estarnos justificando, hermano. Si de alguien tenemos que estar enamorados, hermano, y bebido, es de Jesucristo más que de la mujer, ¿no creen ustedes? Seriamente. Pastor, ¿por Sí, qué doctor. sobre el bautismo no entiende la gente lo que le dijo Juan el Bautista? Ya, que él bautizaba el nombre de Cristo, ¿no? Así es. Pero vendrá, detrás de mí hay uno mayor que yo, que bautizará. Con el Espíritu Santo. Porque no bautizaba por Cristo. Nunca bautizó con agua, Cristo, así es. No, Juan el Bautista. Ah, sí. Él bautizaba. Él bautizaba por bautismo de penitencia, pero no en el nombre de Jesús, hermano Napoleón. Así es. Y les dice, viene uno mayor que yo. que bautizará con el Y con esas eran palabras contundentes, hermano Napoleón, porque tenían que ir a Ezequiel, tenían que ir a varios Los textos. animales se les dice y no entienden. No entiende, hermano Napoleón, como los animales de hoy, de este siglo XX, es igual, hermano Napoleón. Es sorprendente el testimonio de Moisés en el Antiguo Testamento, pues testifica con verdad que Jehová en persona guió, alimentó y guardó al pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Pero mucho más sorprendente que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo haya revelado por medio del apóstol Pablo que Jehová del Éxodo es Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo en ese texto. Nuevamente, búsquenme por favor, verso 4 del 10, 9:5 de Romanos, 1 de Corintios, Pavel 10, verso 9 y 10, Pavel. Escuchen bien ese texto, lo que está diciendo, por favor. Vamos, doctor, Corintios 10:4. Y agua ahí mismo en el desierto, y bebieron el agua que Cristo les daba. Cristo estaba ahí con ellos, como poderosa roca de refrigerio espiritual. Oiga bien, Cristo estaba ahí con ellos. El que cree en mí, como dice en la Escritura, dentro de su interior correrán como ríos de agua viva. Mujer, si conociera el don de Dios, ¿y quién habla contigo? Tú le pedirías agua, y ese agua que salpica vida eterna, le dice. ¿Se imaginan ustedes? Hermano, era Dios en vivo y a todo color. Nunca jamás se imaginaron los hebreos que el que estaba caminando en Galilea, en Nazaret, en todos esos lugares, era Dios viniendo a su propia creación. ¿Se imaginan? Y hermano Mario, algunos, y a veces los mismos apostólicos, hermano Mario, a veces se han llevado tanto allá en el capítulo 15, 23 de Corintios, hermano Mario, desde el 22 en adelante, cuando dice que una vez que todas las cosas se hayan sujetado,
Porque Dios le sujetó todas las cosas, exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. Es necesario que Él se sujete también. Y ahí donde, mire, se enredan los apostólicos. Le digo porque he hablado con algunos y como que es el texto, y llegó uno que me dice, es el texto que me ha quebrado la vida todo el tiempo. Me dice, y ahí no. Porque se mira ahí entonces, como que Cristo viene, entonces es inferior al Padre y se va a subordinar al Padre. ¿Cómo se entiende eso? Y ese es un texto que vamos a abordar después, estamos claros. Entonces, imagínense que todo es examinar el texto, ver gramaticalmente el texto, y nos vamos a dar cuenta, doctor, los mejores exégetas, los mejores estudiosos, los mejores lexicógrafos, hermano Mario, y toda esa gente que trabaja en los diccionarios y todo, cuando se meten en la cristología, ahondan lo más que pueden, y a la conclusión que han llegado es que Cristo era Dios, hermano. No hay vuelta de hoja, estamos claros. Rebajar a Cristo, hermano, al nivel de las criaturas, o decir que es un Dios inferior al Padre, esa es una blasfemia total, estamos claros, hermano. 9:5 de Romanos. Ellos son nuestros antepasados, ancestros de Cristo, humanamente hablando, de aquel que gobierna sobre todo, el Dios bendito por la eternidad. Amén. Oiga, o sea que Jesucristo es Dios bendito, es Dios sobre todas las cosas, hermano Mario. Pavel. No nos quejemos como se quejaron algunos, y por eso el ángel de la muerte los mató. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, y fue Cristo como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Oiga bien, otra versión. Ellos pertenecen al pueblo de Dios, y el Mesías como hombre pertenece a ese mismo pueblo. Él gobierna sobre todas las cosas y es Dios. Alabado sea Dios. Y es Dios sobre todas las cosas. Y en otra versión dice, Corintios que leo hermano Pavel, dice, no tentemos a Cristo. Al único que se puede tentar es a Dios. Pero dicen, no tentemos a Cristo como los tentaron allá, aquellos en el desierto. Hermano, Cristo es Dios. Saquen todos los pasajes que hablan del Nuevo Testamento. Hagan un estudio cristológico, examinen los pasajes, se van a dar cuenta, doctor. Hechos 20:28. Correcto, así es, Hechos 20:28. Él ganó con su propia sangre. Se hacen en el caso de la ortografía, el caso de las comas y los puntos, ponen estas versiones y ellos ponen, porque como en ese texto de 9:5, ellos ponen como que al final es como como le llaman una doxología, que dice Dios bendito por parte de Cristo. De hecho, algunos expertos en esto, ¿verdad? El lexicógrafo dicen, o sea, ¿quién los mandó a poner coma y punto? O sea, lo ponen a capricho, ¿verdad? Para tratar de hacer decir lo que ellos quieren. Pero la realidad es que hay que tener bastante cuidado cuando uno de verdad examina esos textos. No puedes despropiar al Señor, no puedes quitarle su divinidad, no puedes hablar otra cosa que lo que... Una coma es interpretativa, poner un punto interpretativo. Es correcto. Cambia totalmente, así es, doctor. Fíjense, la Biblia griega, Septuaginta, escribe el texto de esta manera. En este texto de 1 Corintios 10:4, la palabra griega, sun o nin, se traduce como in, estaba siendo o era, se traduce fielmente el texto de esta manera, y la roca era Cristo, era, o sea, no hay nada ahí de una figura literaria nada más que está apuntando hacia otra cosa, sino que dice que la roca era Cristo, está diciendo Pablo, estamos claros. No era otra cosa que Cristo, no era otro que Cristo mismo, estamos claros. Era el Dios del Antiguo Testamento, y eso es lo que nos está presentando el apóstol. El apóstol Juan dice, el que honra a Jesús, honra a Jehová, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 5:23 y Salmo 2:12. Fíjense bien, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Hermano, todos aquellos que no honran al Hijo están en grave problema con el Padre. No le importa si sos evangélico, no le importa de qué denominación sos, si no honras al Hijo, está en grave problema, hermano Mario. Hermano Mario, el problema es que aquí no hay ignorancia. La ignorancia no puede ser dispensada en ningún momento, ¿está claro? Si no honras al Hijo, como se honra al Padre, estás en grave problema. Entonces, en vano es que sigas siendo evangélico. En vano es que sigas ahí fiel y que te mantengas intachable toda tu vida.
Si no honra al Hijo, estás en grave problema, y ese es el problema que tienen los testigos. Específicamente es el reconocimiento específico de su persona, de quién es él. Es correcto, así es. Es el reconocimiento de la persona. Totalmente. Le llevan su chispacito a los voceros de Cristo, ¿verdad? Cuando dice Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Ah, sí, claro, es bastante bíblico esta gente. Correcto. Toda plenitud, fíjense Colosenses 1.19 y Colosenses 2.19. Vamos, Kenner, anda desarmado, doctor, andamos sin armas. Fíjense bien, Colosenses 1.19 y Colosenses 2.19. Tranquilo, doctor, no se me sonroje. Vamos a ver, Colosenses 1.19, vamos. Porque Dios quiso que el Hijo habitara la plenitud divina. Oiga bien, porque Dios quiso que en el Hijo habitara la plenitud divina. ¿Se dice de algún ángel eso? Nunca. 2.19 Colosenses. Vamos. Dios se agradó en que toda su naturaleza habitara en Cristo. Oiga. 1.19. Oiga, qué tremendo eso. Dios se agradó en que toda su naturaleza habitara en su Hijo. Algunos dicen que estas versiones están mal. Es lo que dice en otra versión. Y en él se encuentra todo el poder divino. Ahí está. ¿Y el 2.19 dice, doctor? ¿Lo encontró o no tiene 19? 2.19. Y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ok, así como Cristo tiene el control total como cabeza de su cuerpo, ¿no? Y Él es el que nutre todititos los miembros, los órganos del cuerpo. Él es el que tiene control de toda la creación. Por Él, en Él y para Él son todas las cosas. ¿Estamos claros? Fíjense bien, el apóstol Pablo dice que en Jesucristo habita toda la plenitud del Padre. Y es la palabra plenitud, pleroma. ¿Así es? El pleroma. Investiguen por su propia cuenta, en un buen diccionario, qué significa la palabra toda, qué significa la palabra plenitud, qué significa la palabra deidad. El Espíritu Santo dijo que en Cristo habita toda la plenitud en cuanto a deidad, imagen, sustancia y naturaleza se refiere. No hay excepciones. En Cristo, toditito, el Padre quiso en Él habitar. ¿Te imaginas la experiencia de los apóstoles cuando subieron al monte de la transfiguración? ¿Cómo haber sido esa metamorfosis, doctorazo, no? Se transfiguró delante de ellos. ¿Cómo se partió el velo del cuerpo? Y salió aquel resplandor que llenó todo y la gloria de Dios. ¿Te imaginas qué clase de experiencia es esa, doctora? Estaban ellos con una experiencia, doctor, si usted quiere, mayor que la que tuvo Moisés, estamos claros, porque Moisés estuvo allá con la teofanía, la Shekinah, el vehículo de Dios, pero estaban con el velo hecho carne, estaban con la tienda, con el tabernáculo, entró con ellos, lo condujo al monte y se dio aquella transfiguración delante de los apóstoles. La verdad es que todas las sombras se cumplen en Cristo, ¿verdad? Porque cuando miras el caso del tabernáculo, miras el propiciatorio, los dos ángeles, exacto, viendo el propiciatorio, y de hecho todo eso representaba a Cristo. Totalmente, doctor. Es más, cuando la resurrección, dos ángeles, uno en los pies y otro en la cabeza estaba. Ahí está el propiciatorio, exactamente, el cofre, todo se trataba de Cristo, doctor, ¿ya? El autor de la carta a los Hebreos 1.3 nos habla de la hipostasis. El significado etimológico de la palabra hipostasis es fundamento, estar de pie debajo de él. Los cristianos primitivos, como Orígenes, Atanasio, Crisóstomo, Agustín, entendían el concepto que fundamento era equivalente a sustancia. El Hijo es el fundamento, la sustancia misma que tiene el Padre. Léanme por favor Hebreos 1.3 en esta versión. Y el Hijo, que es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma del Altísimo, y quien regula el universo con su poderosa palabra. Oigan lo que dice el texto, ¿ah? Después de morir para purificarnos y borrar nuestros pecados, se sentó en el sitio de más alto honor, junto al gran Dios del cielo. La gloria misma, la imagen misma del Altísimo. ¿Se puede imaginar eso, doctorazo? ¿Ah? Dígame. Bueno, en el caso de la palabra logo, que tiene que ver con el pensamiento de Dios,
el pensamiento... Expresarlo, porque la palabra tiene que ver con un pensamiento de Dios que se materializó. Exactamente, que es el Hijo mismo. Eso es, el pensamiento de Dios se materializó, vino en persona. Así es. Es un hecho, así es, doctor. Yo abordé un tema hace rato respecto a eso, ¿no? Y un erudito, conforme iba investigando, y se da cuenta que el pensamiento de Dios se cristalizó, se hizo carne, ¿ah? Anduvo entre el pueblo, ¿ya? Ese es el logo. Por eso que Juan tomó esa palabra, y algunos dicen que de hecho era parte de la filosofía de aquellos tiempos, pero en el caso de Juan y Pablo miraron que de hecho esto encajaba mejor con Jesucristo, estamos claros. Era el pensamiento de Dios caminando en medio de su pueblo, ¿se imaginan ustedes? Era Dios mismo, doctorazo, era la esencia misma de la divinidad, ¿ya? Podría decirse que aquí el apóstol Pablo también sigue derribándole los ídolos a los hebreos. Ajá. Cuando dice que mayor gloria que Moisés. Imagínese que cuando escribe el autor de Hebreo, en este caso el autor de Hebreo, se cree que fue Pablo, mi hermanazo. En el caso de este autor de Hebreo, imagínese que él viene y cómo hace su introducción, ¿no? Cristo es la misma imagen del Dios Altísimo. Es mayor que el templo, mayor que los ángeles, mayor que Moisés, es mayor que los patriarcas, mayor que los profetas, mayor que los ángeles mismos. Iconoclasta. O sea, exacto, entonces ahí le desbarata todos sus ídolos. Eso es una blasfemia prácticamente para aquel momento y para muchos judíos actualmente, ¿no? Cuando él dice que es mayor, si es mayor que los ángeles, entonces Jesucristo nunca, jamás puede decir que es Miguel el arcángel, estamos claros. Y los adventistas hasta hoy manejan eso. Lo que significa el nombre. Baja, correcto, pero nada que ver, ¿verdad? Entonces, no es Miguel en ningún momento, y ese es el problema, ¿verdad? Que muchos erran el blanco. Ningún ser creado de la nada se deriva de la sustancia de Dios. Cuando Dios dijo, hágase todas las cosas, fueron hechas por el poder de su palabra. Todo fue creado a partir de la nada. La Biblia no habla que alguna criatura tenga la hipostasis del Padre, solo Cristo Jesús. Podemos inferir que la Escritura, como el arcángel Miguel, podemos inferir como el arcángel Miguel no tiene la misma sustancia de Jesucristo, porque fueron creados. Los ángeles fueron creados. Miguel no puede tener la misma sustancia que tiene el Hijo, ¿estamos claros? Miguel simplemente es una criatura al servicio de Dios. Y ustedes saben que los adventistas hasta hoy, los testigos de Jehová, siguen enredados con eso. Y Hebreo así lo afirma, porque yo nunca le digo a un él, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es correcto. No soy engendrado. Hebreo 1, así es, nunca. Cristo es la imagen de Dios. La Biblia describe de muchas formas como la imagen del Padre por medio de su Hijo amado, Jesucristo. El Nuevo Testamento jamás dice cómo es la imagen física de Jesucristo, ni la discute. Hoy en la actualidad, iconografía sobre Jesucristo hay por todas partes. Han pintado a Jesús como lechuza también. Ustedes han fijado en tantos dibujos que hacen, ¿no? Pero la realidad es que la Biblia no nos describe nada de eso, ¿ya? No es eso, no es el plan. Existen más de 300 rostros diferentes de Jesucristo, pero la Biblia no enfatiza mucho el aspecto físico del Señor, solo se canaliza al aspecto sustancial, a su esencia misma como Dios verdadero, expresada y manifestada muchas veces y de muchas maneras, para que no quede duda de la deidad de Cristo. Jesucristo era Dios manifestado en carne. Este es el gran misterio de la piedad, Lester, porque Jesucristo, una vez que termine todo, o sea, Cristo no va a dejar de ser quien Él es. Porque una vez que lleguemos a la eternidad, Jesucristo va a ser la cabeza de esa nueva raza. Va a ser la cabeza de esa nueva creación. O sea, Kenneth, Dios vino a solidarizarse con el hombre. Llegó a ser carne y sangre como ellos. Y elevó al hombre a un estatus superior, ¿estamos claros? No como en el huerto del Edén, sino hasta donde Dios mismo vive. Entonces, Jesucristo vino a solidarizarse. Él es la cabeza, Él es el nuevo Adán. Nunca va a dejar de ser quien es, hermano, porque hasta ahí se meten en otra discusión, Lester, ¿no? Y entonces, ¿y Cristo qué? ¿Es hombre? ¿Y qué pasa? Y ahí va a tener las marcas, no las va a tener, y comienzan un montón de discusión, ¿no? Jesucristo es Dios, y hay que entender cuáles son los oficios de Cristo, estamos claros en todo este programa. Filipenses 2:6 dice que Jesucristo tiene forma de Dios. La palabra que identifica a Jesús como la forma de Dios es la palabra griega morfeteo. Cuando un ser humano engendra a un hijo, le transmite su información genética,
a tal extremo que el Hijo es idéntico a su progenitor. Una réplica. Exacto. En Jesucristo sucedió lo mismo. En Él habita toda la plenitud genética del Padre. Eso es lo que está diciendo Colosenses, que leímos 1:19. ¿Estamos claros? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en Filipenses 2:9-11 que Jesucristo, antes de su encarnación, poseía los atributos esenciales que lo distinguían como Dios, pero no consideró ser igual a Dios, ni se aferró a la gloria que él ya poseía. Juan 17:5. Cristo Jesús jamás en su oficio de siervo o esclavo hubiera considerado una usurpación, pues él sabía que sería exaltado nuevamente por su Padre al salir vencedor en la obra de la redención a beneficio del hombre. Imagínese, como hablábamos temprano, ¿no? ¿Sabía o no sabía él cuándo viene? ¿Verdad? ¿Tenía limitaciones o no era Dios entonces? Si es omnisciente, como que era Dios, ¿verdad? Pero es lo que debemos entender los oficios de Cristo. En la condición de siervo, Él es Dios porque su esencia no cambia. Pero en la condición de siervo, Él no usurpó el ser igual a Dios. ¿Estamos claros? Se sujetó fielmente al programa, ¿ya? Entonces, Él sabía, como lo dice, Padre, la gloria que tuve contigo antes, yo la quiero nuevamente, dice, ¿estamos claros? O sea, Él sabía que iba a llegar su momento. Este misterio, aunque se dice que no aparece en los textos, Lester, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo y está en el cielo. Y de hecho esto era una realidad. Él nunca dejó sola sus creaciones. Él siempre tuvo el control ahí arriba y vino en persona aquí también. Ese es el gran misterio, ¿no?, de la piedad. Hay otro texto que dice: nadie puede conocer al Padre sino el Hijo. Nadie puede conocer al Hijo sino el Padre. Y solo a quien el Hijo quiera revelarlo también, es correcto. Ya es por revelación, hermano, esto. La palabra griega, eikon, o ícono, o imagen, está diciendo que el Padre es visible a través de Cristo Jesús. Que la imagen del Hijo no le pertenece a Él, sino a su Padre. Y la única manera en que Jesús puede manifestar al Padre ante los hombres es porque Él es lo mismo que Dios el Padre, en cuanto a imagen, sustancia y naturaleza. Si Cristo Jesús fuera una sustancia extraña a la del Padre, entonces no podría ser el no podría ser la impronta divina, estamos claros, no podría ser la imagen misma de Dios, no podría ser la réplica exacta. Si Cristo entonces era un simple ángel, como le han dicho los adventistas y los testigos, no podía ser un buen representante de Dios Padre, estamos claros, nunca. Ninguna cosa creada que reúna todos los atributos divinos. Nunca, jamás. Nunca, jamás. Por eso que hablamos de la autoexégesis de Dios. Econ o ícono es la tercera palabra griega que se encuentra en Colosenses 1:15. Todos los seres angelicales son seres creados de la nada. Y la Biblia no dice que alguno de ellos sea el ícono de Dios. El Padre es invisible, pero se ha manifestado al mundo mediante su Hijo Jesucristo. Jesucristo le explica a sus apóstoles que el que le ha visto a Él, ha visto al Padre. ¿Qué es lo que te pasa, Felipe? ¿Cómo me dice, muéstranos al Padre, que no sabe que el Padre es en mí? ¿O no sabes que el Padre habita en mí? ¿Se imaginan ustedes? Habita. Eso es lo que está diciendo Cristo. ¿Cómo pides entonces que te manifieste el Padre? Imagínense cuando Cristo da toda esta revelación, y Juan por eso te lo identifica como Juan un águila, ¿no? Y el águila va hacia el sol, Lester, y entonces le daña la retina, te imaginas, de los ojos, y entonces se pone al evangelio y se le identifica con un águila. ¿Por qué? Porque es el que te enseña la divinidad de Cristo, mejor el apóstol Juan, estamos claros. Y cuando lees todos los textos que tienen que ver con la divinidad de Cristo, te das cuenta que Cristo era Dios manifestado, o el pensamiento de Dios caminando en medio de su pueblo. Hebreo 1, 10 al 13. En el caso de Hebreo 1, 3 primero, dice que Jesucristo es la imagen, aparece la palabra carácter o carácter de Dios. Carácter es traducido en español como imagen. Un ejemplo más aproximado sería: una moneda es impresa por un troquelador o sello. En la antigüedad se le conocía al troquelador como impronta. Entonces el Hijo es la réplica exacta del Padre, no era una copia, era la réplica exacta del Padre. Y aquí es donde entramos entonces, Kenner. Dios viene y se propone hacer, dice, su Hijo unigénito. Y su Hijo
va a compartir la imagen de Él con su iglesia. ¿Te imaginaste en eso? O sea, Cristo comparte su naturaleza con nosotros. Nos ha hecho Dios conforme a la imagen del Hijo. Y si el Hijo es la misma imagen, estamos claros, nosotros llegamos a ser entonces uno con Dios. Menos no vamos a ser objetos de adoración, estamos claros. En Hebreos 1, 10 al 13, es un texto paralelo al Salmo 102, 25 al 27. El Salmo está diciendo, o está dedicado a Jehová, pues su nombre es mencionado 6 veces, y una vez en su forma abreviada Yah. Una vez la palabra Dios. La pregunta es, ¿a quién va dirigido el Salmo? A Jehová. Sin embargo, el autor de Hebreo, inspirado por el Espíritu Santo, asegura que el Salmo 102 está dedicado a Jesucristo. Entonces el Salmo 102 está testificando que el Hijo es eterno. La eternidad, agión, solo se aplica a Dios, pues Él creó el tiempo y el espacio y la materia. Todas las criaturas tuvieron un principio al ser creados, pero Jehová nadie lo ha creado. Y en el caso de Cristo, Él es el eterno. Por tanto, el Salmo es un salmo mesiánico y está hablando de Jesucristo. ¿Se equivocaría el autor de Hebreo? ¿Qué piensan ustedes? Nunca. Clase de inspiración esta, Lester. Este hombre era bien profundo, el autor de Hebreo. Por eso dice que era Apolo, ¿no? Elocuente, profundo en el Antiguo Testamento. Y una vez que se encuentra con Aquila y Priscila, y de hecho tuvo que contactarse con Pablo, y el hombre viene y profundidad la del hombre, ¿no? Escudriñar el Antiguo Testamento y dejarnos la carta a los hebreos, ¿te imaginas? O sea, el hombre en ningún momento se equivoca al decir que Jesucristo era mayor que los profetas, que los patriarcas, que los ángeles, que el templo, que el arca. ¿Se imaginan ustedes? Era mayor que todas esas cosas, doctor. Ahora dice que el Hijo es la imagen misma de la esencia divina. No se estaba equivocando el autor, amén. Cristo. Si tuviera esa importancia, Cristo, ¿para qué gastar tantas páginas el doctor de Hebreo explicando todo esto? Ajá, correcto. Porque al fin y al cabo, desde el 1 hasta el final, doctor, está hablando solo de Cristo nada más. Recuerde que el objetivo del autor de la carta a los Hebreos, capítulo 1, es demostrar la identidad y origen de la persona única de Jesucristo. Hebreo 1:8 también dice que el trono de nuestro Dios, Jesucristo, es eterno. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. La Sagrada Escritura está declarando contundentemente que Jesús es Dios y que está entronizado sobre un reino que no tiene fin, porque es eterno. Hebreos 1, 10 al 12 no dice que Jesucristo tiene un principio, al contrario, dice que Él es el principio o fundamento, hipostasis, y además es eterno. Hebreos capítulo 7 hace una excelente analogía de Melquisedec Jesucristo, y nos dice que no tenía principio de día, no tenía genealogía, no tenía padre, no tenía madre, estamos claros. Por tanto, era Dios manifestado en carne. Quiero que me busquen en la palabra de Dios para todo el que lo tenga, en Nueva Traducción Viviente, porque me gusta cómo vierte este pasaje que quiero terminar. Deuteronomio 32:43, por favor. Fíjense qué interesante lo que dice Deuteronomio 43. Palabra de Dios para todo y Nueva Traducción Viviente. ¿Cuál me va a dar primero? Palabra de Dios. Ok, léamelo. Regocíjense, cielos, que Dios es el Rey de todos los seres divinos, se postran ante Él, porque castigará a su enemigo y a los que lo odian. De nuevo, Kenneth. Oigan bien el texto. Regocíjense, cielos, que Dios es el Rey de todos los seres divinos, se postran ante Él, porque castigará a su enemigo y a los que lo odian. Aún a seres divinos matará por maltratar a la gente. De esta manera purificará la tierra de su pueblo. O sea que todos los seres divinos se van a postrar ante ¿quién? De Dios. Ante Jesucristo. ¿Te imaginas? Cuando el Salmo, creo que es el 7, o 24, del 7 en adelante, cuando dice el salmista, abrid puerta eterna, porque ahí viene el Rey de Gloria. O sea, qué impacto deseo para todas las creaciones, doctor, ¿verdad? Cuando, de hecho, ellos conocen quién es Jesucristo, saben todo el drama, cómo se está desarrollando desde el momento de la concepción. Y cuando Jesucristo llega arriba, ¿se imaginan ustedes? Ellos lo conocían, pero llegar en un cuerpo, Kenneth, un cuerpo de carne y hueso, porque así resucitó,
y fue entronizado al cielo. ¿Te imaginas todas las criaturas angelicales? Todos los millones de criaturas que Dios tiene estaban a derecha y a izquierda. Y cuando Jesucristo entra a los cielos después de su resurrección, ¿te imaginas? Dios está al fondo del trono. Y cuando va caminando sobre el pasillo y ellos, los ángeles, van viendo, ¿te imaginas? A su creador, ¿te imaginas? Con un cuerpo, o sea, de carne y hueso, así, de carne y hueso, porque así como está allá, ¿no? En este es lo que dice, ¿no? Un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y cuando lo miran, el mismo Dios que está al fondo del trono, ¿qué dice? Tu trono, oh Dios, cetro de equidad, amaste la justicia, has aborrecido la maldad. O sea, el Dios mismo, a él, tu trono, oh Dios, le dice. Póstrense todos los ángeles de los cielos y cayeron postrados ante él, rendidos, ¿te imaginas? Ante el Dios hombre, con un cuerpo de carne y hueso. Ese es el cuerpo que nosotros vamos a obtener en el momento de la resurrección también. ¿Se imaginan ustedes? Hermano, miren el texto lo que dice. Toda esta criatura van a caer postradas ante él, pero el autor de Hebreo, ¿qué es lo que nos dice? Moisés profetiza que cuando el Hijo de Dios se ha introducido a la tierra, cuando sea introducido en la tierra, oiga bien, todos los seres celestiales le van a adorar. Es evidente que el autor de Hebreo conocía el Antiguo Testamento al pie de la letra, de modo que el autor de Hebreo está ratificando lo que Moisés profetizó en Deuteronomio. ¿Estamos claros? Nueva traducción viviente, ¿me lo leen? Otro texto que dice que ante él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Curio. Isaías, correctamente. Y Pablo en Filipenses se lo da a Cristo entonces, en Filipenses 2, así es. Vamos a ver. Alégrense con él, oh cielo, y que lo adoren todos los ángeles de Dios. Alégrense con su pueblo, oh naciones, y que todos los ángeles se fortalezcan en él. Pues él vengará la sangre de sus siervos, cobrará venganza de sus enemigos, dará merecido a los que lo odian y limpiará la tierra para su pueblo. Está claro, ¿verdad? Entonces, Jesucristo, hermano Mario, es Dios manifestado en carne. Creer otra cosa sería herejía. No creer en esta doctrina estaríamos en grave problema. ¿Estamos claros? Jesucristo es Dios manifestado en carne. Era el pensamiento de Dios que se humanó, se hizo carne y caminó entre todos los israelitas. Amén. Así es. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo. Damos gracias, Dios bueno, por permitirnos una vez más de estar acá reunidos.